Hola compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches, muchas gracias por asistir. Bienvenidos a la conferencia de hoy. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 38 del ciclo de fase A, que es el difícil camino y el trabajo crístico. Entonces, bienvenidos a todas las personas que están asistiendo en este momento, que están viendo la conferencia a través de Facebook Live. Recordarles a las personas nuevas que llegan por primera vez que nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, como Conocimiento de sí mismo Paraguay y Uruguay. ¿Sí? En la descripción del video pues vamos a dejar toda la información. Y recordarles que este es un ciclo totalmente gratuito que busca la regeneración, la transformación del ser humano, pero pues a través de la propia experimentación de cada uno de nosotros. O sea, realmente nadie puede cambiar a nadie, o sea, realmente el proceso de cambio es un proceso totalmente individual y particular que depende de cada uno de nosotros, de nuestro propio anhelo y deseo de cambiar, ¿sí? Entonces es preciso pues lo que vamos a hablar en la conferencia el día de hoy, ¿sí? Ese difícil camino que es llegar a cambiar, a transformarnos interiormente, llegar a la autorrealización íntima de nuestro ser, de nuestro Padre, y todo el proceso del trabajo crístico. Entonces, listo, compañeros, vamos a comenzar a dar inicio. Entonces vamos a hablar del difícil camino. Entonces, o sea, como ya hemos hablado desde el inicio de las conferencias, nosotros conocemos de que hay un lado oscuro en nuestro interior, o sea, pero que lamentablemente nosotros no conocemos. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, esto corresponde pues al lado más oscuro que nosotros no aceptamos tener, ¿sí? Eh, Está relacionado pues con los defectos o con los aspectos que nosotros por lo general siempre proyectamos es en los demás, ¿sí? Vemos a los demás como ladrones, como embusteros, como mentirosos, como tramposos, y, pero nunca lo aceptamos en nosotros, ¿sí? Y ese es el lado oscuro que está en nuestro interior. Pero entonces necesitamos llevar la luz de la conciencia a todas esas tinieblas, a toda esa oscuridad, ¿sí? Porque de esa manera vamos a poder descubrirlo y lo vamos a poder eliminar. Porque es que, o sea, es un problema muy grave para nuestro trabajo interior, o sea, creernos y sentirnos buenos. Es un obstáculo terrible porque, o sea, no nos permite ver todo lo que está por cambiar, todo ese trabajo que debemos hacer. Entonces el objetivo de este ciclo de conferencias, de este estudio, es que es hacer que el conocimiento de sí mismo se torne más consciente. Y es lo que necesitamos. O sea, hacer este trabajo nosotros conscientemente, ¿sí? Empezar a observar, a descubrir todo ese lado oscuro que está en nuestro interior, porque es de ese lado oscuro de donde va a salir la sabiduría, ¿sí? O sea, pero entonces, ¿qué implica o qué es llevar luz a esa oscuridad? ¿O cómo vamos a llevar luz? A través de la autoobservación, ¿sí? O sea, la autoobservación nos va a permitir, o sea, es como prender una vela, ¿sí? En medio de la oscuridad, y poco a poco pues vamos a poder ir observando aspectos de esa oscuridad y lo vamos a poder descubrir, ¿sí? Y entonces en un principio la luz de la autoobservación es la luz de una velita pequeñita, pero entonces a medida que nosotros vamos trabajando eh, más fuertemente sobre la autoobservación, esa luz va a empezar a acrecentarse más y vamos a poder ver más cosas, más detallitos que nosotros al principio no podíamos observar. Entonces vamos a ver que, como hablamos, ese lado oscuro, nosotros no lo aceptamos
Entonces, no lo conocemos, ¿sí? Y tras del hecho, pues nosotros lo proyectamos en los demás. Y todo ese lado oscuro, pues nos lleva siempre a tener una cantidad de problemas, discusiones. O sea, todo ese lado oscuro nos está provocando una cantidad de situaciones que nos llevan al sufrimiento. Pero entonces, o sea, por no aceptarlo, nosotros no nos damos de cuenta que es por nosotros que estamos sufriendo. Veamos un ejemplo. Mm, por ejemplo, por el chisme. Si uno cree que no es chismoso, pero entonces en determinada situación del trabajo o algo, terminó hablando con un compañero sobre otra persona, sobre otro compañero, terminó diciendo cosas que no eran ciertas y, y listo, tiempo después termina metidos en un problema, pero uno no se da cuenta que en el fondo eso lo generó uno mismo. Pero entonces uno siempre vive echando de la culpa a los demás. Ah, no, pero es que es fulano, que es chismoso, pero este man para qué me contaba eso, o para qué se puso a contar. Pero, y entonces toda esa situación en el fondo lo provocó un defecto psicológico mío, ¿sí? Que hace parte de todo ese lado oscuro que está en mi interior. Pero entonces, como uno no lo acepta, o sea, no acepta y dice, bueno, sí, lo soy, se da uno de cuenta de que realmente uno es chismoso, o es mentiroso, o es cizañero. Eso, eso nos ayudaría mucho. Realmente es un paso importante, llegar a darnos cuenta de que lo tenemos. Entonces, como estamos hablando, o sea, lo peor de toda esta situación es que nosotros proyectamos todo ese lado oscuro eh, a las otras personas, en las otras personas, ¿sí? O sea, entonces los vemos como mentirosos, como perezosos, como tramposos, como lujuriosos. Y ese paso, o sea, ese aspecto es realmente un obstáculo grandísimo para nuestro cambio interior, para nuestra transformación interior. O sea, porque estamos, o sea, todo eso que nosotros necesitamos cambiar, lo estamos viendo eso en el otro. Vaya, fulano cambie, pero ¿usted por qué es así? Sí, porque es tan mentiroso, porque es tan ladrón. Pero entonces, realmente, eh, esto es un truco, por así decirlo, que, que tienen los defectos psicológicos para que nosotros no los observemos, ¿sí? No los eliminemos. Entonces, y hacen que nosotros lo veamos en los demás. Es, por ejemplo, eh, nosotros hicimos un daño, hicimos algo mal en nuestra casa y sabemos que si llega nuestra mamá o nuestro papá o nuestro jefe, por ejemplo, en el trabajo, sabemos que nos va a regañar. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de distraer al jefe o a la mamá o al papá para que no entre a la pieza o a la casa. ¿Sí? Entonces, no, venga, vamos por acá. Sí, vamos a ver una película, a comer un helado, vamos allí. ¿Sí? Lo trata de distraer. Lo mismo sucede con los defectos. ¿Sí? O sea, no nos deja que lo veamos en nuestro interior, sino que vea, critique a ese. ¿Sí? Es que es fulano que es así. O sea, vea, nosotros es importante saber, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a creer que conocemos a los demás? Que vamos a poder juzgar a los demás. O sea, ¿cómo vamos a poder creer que sabemos por qué fulano actúa de determinada manera? ¿O por qué fulano es así? O sea, es que acaso uno ya eliminó eso, ya no es mentiroso, ya no es ladrón, ya no es lujurioso. O sea, acá lo más importante es el cambio de uno. El cambio de uno es lo más importante. Los demás puede sonar grosero, pero puede hacer lo que quieran. ¿Sí? Lo importante es uno. Y pues vamos a ver que nosotros vivimos realmente en un lado muy pequeño de nosotros mismos. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? La luz de la conciencia está, o sea, se encuentra en un lugar muy pequeño de nosotros.
O sea, debido a que nosotros no nos conocemos, conocemos muy poco de nosotros y entonces, pero entonces este lado se puede ampliar a medida de que nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos. Si empezamos a observarnos, a descubrir todo eso que hay en nuestro interior, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando nosotros no observamos o no conocemos ese lado oscuro que hay en nuestro interior, entonces ese lado oscuro, pues, es cada vez más oscuro, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, ¿qué sucede? La luz de la conciencia, o sea, la luz de la autoobservación nos permite ver los defectos, ¿sí? Nos permiten ver ese lado oscuro y ese lado oscuro empieza a ser cada vez más pequeño, ¿sí? Y puede uno observar más detalles, más cosas. Y es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Si nosotros estamos pendientes de nosotros mismos para eliminar el defecto, pues vamos a poder descubrir los diferentes detalles, ¿sí? Pero por lo contrario, si nosotros empezamos a criticar a los demás, ¿qué sucede? Entonces ese lado oscuro empieza a ser más oscuro todavía, ¿sí? Y cada uno es identificado. Y en ese estado de identificación no, no puede observar nada, ¿sí? Por ejemplo, en determinada situación, en el trabajo o algo, uno se da cuenta que alguien dijo una mentira o, sí, o alguien robó algo. Entonces, si uno está pendiente observándose, puede descubrir pues, los diferentes detalles que se manifiestan. Entonces puede descubrir al defecto que lo está criticando, pero si por ejemplo uno se identifica, empieza a criticarlo, a criticarlo, a criticarlo, o sea, no se puede autoobservar. Entonces vamos a ver que cuando nosotros criticamos a los demás, nos estamos volviendo enemigos de la otra persona. Así no parezca o parezca extremista, realmente es así. O sea, ustedes lo han sentido, nosotros lo hemos sentido, de que, por ejemplo, cuando uno critica a alguien, y- o sea, interiormente, sin habérselo dicho a alguien, a nadie más o habérselo dicho a la persona, cuando se encuentra con la persona, siente un desagrado, siente que una pesadez en el ambiente. Es debido a eso. Si cada que nosotros estamos criticando, nos volvemos enemigos de las personas. Entonces, o sea, todo esto empieza a cambiar cuando nosotros empezamos a ser más serios con la autoobservación. ¿Sí? Nos va a permitir cambiar. O sea, nos va a permitir generar cambios en nuestro interior. Y vamos a ver que, por lo general, en el diario vivir, hay personas con las que nosotros sentimos que no nos llevamos muy bien, sentimos desagrado por esas personas, quisiéramos no encontrarnos o no hablar con ellos, ¿sí? O sea, pero entonces, ¿qué sucede? Eso que tanto nos desagrada de la otra persona es lo que nosotros necesitamos eliminar de nosotros mismos con urgencia, ¿sí? Nosotros lo tenemos y eso es muy importante llegar a descubrirlo, ¿sí? O sea, ver que, por ejemplo, si me desagrada que tal persona es muy orgullosa, es esto, pretenciosa, eh, es alzada, como se dice coloquialmente por acá. Entonces, eso es lo que necesito yo eliminar de mi interior, ¿sí? Es eso, el orgullo, la autoimportancia, ¿sí? Es eso lo que yo necesito eliminar. Pero entonces cuando uno está criticando, uno no alcanza a ver eso, o sea, no alcanza a ver que está siendo orgulloso o que está siendo mentiroso. Es como si, por ejemplo, eh, a ver, fulanito es criticón, entonces yo llamo a otros compañeros, oiga, fulano, vea que es tan mentiroso, tan criticón que es fulano, no, usted lo viera, y llamo a las otras personas para contarles sobre eso.
O sea, y no me doy de cuenta que estoy siendo igual, que estoy siendo criticón, estoy siendo mentiroso, ¿sí? Pero entonces, como uno está criticando, no se da cuenta que tiene el mismo efecto. Entonces, como hablamos, pues, eso que criticamos es algo que tenemos en nuestro interior, o sea, pero que no conocemos o que no estamos dispuestos a reconocer. Entonces, como hablamos hace un momento, cuando uno está en esa condición, en ese estado de estar criticando a los demás, ese lado oscuro de nuestro interior se empieza a volver más oscuro, ¿sí? Pero entonces, cuando uno empieza a autoobservarse, ese lado oscuro pues empieza a disiparse, a ser más pequeño, ¿sí? Porque ya puede uno ver, descubrir más cosas, más detalles, ¿sí? Y pues realmente ese es el difícil camino, ese es esa es la senda, el filo de la navaja, que realmente iniciar un trabajo sobre nosotros mismos, empezar a uno a darse cuenta que realmente no es tan bueno como uno cree, es un trabajo difícil, ¿sí? Porque muchas veces pues uno no está dispuesto a reconocer eso y vive justificándolo. Ah, no, es que déjeme que yo soy así, ¿sí? Y no está dispuesto a cambiar. Pero entonces es lo que necesitamos empezar a reconocer si nosotros queremos empezar este camino, ¿sí? Iniciar este camino de la autorrealización. Entonces, eh, así como la luna pues tiene un lado oculto que no se percibe, o sea, solamente nosotros percibimos el lado visible de la luna, de igual manera nosotros poseemos nuestro lado oculto de nuestra luna psicológica, ¿sí? O sea, pues la luna psicológica está relacionada con todos nuestros defectos, ¿sí? Con todos esos aspectos, la codicia, la ira, la lujuria, la envidia, el rencor, el resentimiento, etcétera, etcétera. O sea, están relacionados con nuestra luna psicológica. Y realmente son defectos terribles. Son defectos que están en nuestro interior, pero que necesitamos conocerlos. Entonces vamos a ver que realmente este camino de la autorrealización es un camino realmente difícil, complicado. Sí, muchas personas inician este trabajo, son muy pocas las que llegan a la meta, debido a lo difícil y complicado que es este trabajo interior. ¿Sí? Eh, Vamos a ver que en este proceso, en este camino de la autorrealización íntima del ser, o sea, uno empieza a vivir ciertos procesos que ya uno de tantas vueltas de subir, bajar, eh, llega a perderse, por así decirlo. O sea, muchas veces uno no sabe por dónde debe seguir, qué es lo que debe hacer, ¿sí? Pero entonces en este proceso es cuando uno necesita eh, confiar en el ser, ¿sí? O sea, que siempre todo lo que uno haga, todo lo que uno diga, sea la voluntad del ser, del Padre, ¿sí? De esa manera, pues Él es el que nos va a guiar. Siempre realmente nosotros no estamos solos, ni las cosas las hacemos por nosotros solos, sino que siempre la ley divina, nuestro Padre, nuestro ser nos está ayudando, ¿sí? Pero nosotros necesitamos dejarnos guiar, ser obedientes realmente. Entonces, en este camino interior, cuando uno siente que va muy bien, es cuando peor va. Porque en ese estado, cuando uno siente que, sí, ah, voy muy bien, ¿sí? O se siente bien, es cuando uno peor va, porque en ese estado pues no se está dando cuenta que, que no está trabajando sobre sí mismo, ¿sí? No está observando, no está viendo los defectos. Pero entonces cuando uno siente que va muy mal, o sea, ahí sucede lo contrario, sucede que va bien. Porque uno en ese estado, cuando siente que va mal, pues se da cuenta de que necesita cambiar ciertas cosas, necesita, bueno, pero ¿qué hago? Empieza a luchar, a hacer algo por poder avanzar, por no quedarse estancado,
¿sí? También de igual manera existen momentos en los que uno ya no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, ¿sí? Debido a que cuando uno empieza a morir psicológicamente, empieza pues a salirse o a eliminar una cantidad de preceptos, de conceptos morales, ¿sí? Entonces, eh, debido a que todos estos conceptos, estos preceptos morales, o sea, realmente no tienen un fundamento claro, listo, o sea, esos fundamentos, esos conceptos morales, pues ayudan a mantener cierto orden en la sociedad, en las poblaciones. Pero entonces, o sea, realmente tienen muchos desfalcos o les faltan muchas cosas y realmente nos pueden llevar a estancarnos y nosotros nos quedamos siguiendo un precepto, un concepto moral, ¿sí? Pero entonces ahí en ese aspecto nosotros necesitamos pues confiar en nuestro Cristo interior, en nuestro ser, ¿sí? Porque Él es, o sea, a medida que nosotros estamos trabajando, vamos trabajando sobre nosotros mismos, Él va trabajando, Él nos va ayudando interiormente. O sea, Él está haciendo trabajos que ni nosotros nos imaginamos, ¿sí? Porque Él se echa eh, su propia responsabilidad a los hombros, ¿sí? Y empieza a trabajar. Entonces, nuestro Cristo interior nace como un niño muy bonito en el corazón del hombre, y a medida que nosotros vamos eliminando los defectos, él va creciendo hasta convertirse en un hombre y llegar a eliminar totalmente eh, los defectos de nuestro interior. Entonces, como ya hemos hablado, el Cristo interior nace como producto de la muerte psicológica, ¿sí? El proceso del nacimiento de Cristo está relacionado con la muerte de los defectos psicológicos, ¿sí? Pero entonces el Cristo va a poder nacer en nuestro interior producto solamente de nuestros esfuerzos y padecimientos voluntarios. Van a ser en el punto más crítico de nuestros padecimientos voluntarios, ¿sí? Y pues el nacimiento de Cristo en el interior del hombre es el evento más importante en la vida de cada persona, ¿sí? De nada sirve que el Cristo o celebrar el nacimiento de Cristo, la Navidad mil veces, si no celebramos, no llegamos a celebrar nuestra propia Navidad. ¿Sí? Cuando nuestro Cristo se encarna en nuestro interior, nace en nuestro interior, Él se va a encargar de todos nuestros procesos psicológicos, emocionales, mentales, motores, porque pues Él es nuestro Salvador interior, ¿sí? O sea, realmente por eso hablamos que realmente es el aspecto más importante o el evento más importante en la vida del ser humano. Él es el que nos va a purificar y limpiar interiormente, ¿sí? Porque pues el nacimiento de Cristo es, o sea, es el aspecto o el punto más alto en el trabajo de la muerte del yo psicológico. Pero entonces cuando el Cristo nace en el interior del hombre, entonces siendo casto, parece que no lo es, o siendo justo, pareciese que no lo fuera, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué sucede con esto? Acá encontramos pues las palabras también del Maestro Jesús, que él decía que a pesar de que, o sea, podían tener al Cristo enfrente y no lo iban a ver, y realmente es así, porque pues realmente, o sea, sucede como con unas gafas, ¿sí? El reflejo de la luz. Por ejemplo, yo puedo tener unas gafas rojas y lo veo todo rojo. O puedo tener unas gafas azules y todo lo voy a ver azul, ¿sí? De igual manera sucede con esto. O sea, cada quien va a ver la situación o va a ver al Cristo con su cristal psicológico, ¿sí? Con su filtro psicológico. Entonces lo ve como mentiroso, como lujurioso, como tramposo. Entonces, aunque sea blanco, desde afuera
como lo decimos, cada persona lo va a ver con su cristal psicológico, ¿sí? Entonces lo van a ver como embustero, mentiroso, ¿sí? Porque pues las personas tienen muchos conceptos sobre lo que es el Cristo y al ver una persona común y corriente, aparentemente, ¿sí? Por fuera lo ven como una persona común y corriente, no pueden llegar a reconocer o ver al Cristo. Entonces, cuando nuestro Cristo interior llega a apoderarse de todos nuestros procesos psicológicos, nuestro Cristo llega a sufrir, tiene que sufrir lo indecible, ¿sí? Y tendrá que pasar por tentaciones terribles, porque pues la tentación es fuego, ¿sí? Pero cuando nosotros llegamos a vencer la tentación, nos vamos a ser dueños de la luz, ¿sí? El triunfo sobre la tentación es la luz. Vamos a ganar luz, que es sabiduría, ¿sí? Entonces nosotros debemos empezar a aprender a vivir peligrosamente. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a hacer lo que sea por ese trabajo interior, ¿sí? Realmente pues vamos a tener que tomar decisiones complicadísimas, ¿sí? Hacer cosas complicadas para poder nosotros avanzar. Pero como hablamos ahorita, o sea, acá lo más importante es la obediencia. Si uno está dispuesto a hacerlo, si tiene voluntad de hacerlo, las cosas se van a ir dando, se van dando por sí solas. Entonces vamos a ver que en este camino de la disolución de los defectos, la eliminación de los defectos, del camino real, o sea, de la senda del filo de la navaja, salen muchos caminos, ¿sí? O sea, que aparentemente son de lo mismo, nos dirigen al mismo lugar, pero no es así. O sea, nos desvían y nos llevan a la degeneración, al vicio. O sea, nos confunden, nos confunden. O sea, por eso, o sea, llegar al Padre, llegar a nuestro ser, precisa de, o sea, nosotros con todo esto ya hemos recibido eh, el camino, las herramientas, ¿sí? El mapa. Pero entonces necesitamos dar los pasos precisos, exactos, para poder llegar a ese trabajo. Realmente esto es un trabajo que requiere de mucha disciplina, ser muy disciplinados, porque si nosotros damos un paso equivocado, ya estamos saliéndonos, estamos yendo hacia otro lugar. Entonces, como hablamos, o sea, pueden aparecer sendas como de inefable belleza, pero que no nos van a llevar a la autorrealización íntima del ser, nos van a llevar a desviarnos, ¿sí? O sea, como hablamos ahorita, necesitamos en este trabajo de la disolución del ego, entregarnos por completo al Cristo interior, confiar en Él, ¿sí? Porque como hablamos, o sea, van a aparecer problemas que de muy difícil solución, o sea, donde los caminos o el camino se pierde en laberintos inexplicables. Entonces, y no se sabe por dónde uno debe seguir. Entonces, debemos obedecer fielmente a nuestro Padre, a nuestro ser. De esa manera Él nos va a orientar y vamos a poder salir de todo esto. Entonces, como hablamos, o sea, esta senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera, ¿sí? Entonces, eh, y en todo esto, pues la moral de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres de la época. Vamos a ver que, pues, por ejemplo, lo que fue moral hace 1000 años, hoy es inmoral. O lo que es moral hoy fue inmoral hace mucho tiempo. O lo que es moral aquí es inmoral en otros países. ¿Sí? O sea, lo podemos ver con muchos aspectos o con muchos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, en Latinoamérica o en Occidente es inmoral comer perro. Uy, no, pero ¿cómo? Pero en, en parte del Oriente, en China, en todas esas partes, comen perro normal.
O por ejemplo, en la India es inmoral comer vaca y acá se come normal. O sea, vamos a ver que todo esto no tiene ninguna clase de fundamento, ¿sí? O sea, lo que es moral en un lado es inmoral en el otro. Entonces, ¿qué es cierto detrás de todo esto? ¿Sí? Entonces, en todo este aspecto nosotros necesitamos siempre es como confiar en el ser, ¿sí? O sea, escuchar al corazón. No escuchar, pues, a los demás, sino estar dispuesto a escuchar el corazón. Pero entonces, en este trabajo, cuando uno cree que va muy bien, es cuando peor va. En este proceso, pues los cambios son indispensables, ¿sí? Porque cuando uno empieza a cambiar es cuando empieza a avanzar, ¿sí? Hay muchas cosas que uno debe dejar de hacer, ¿sí? Que debe eliminar desde su interior, ¿sí? Pero entonces cuando uno empieza a cambiar, empieza a dejar de hacer lo que hacía normalmente, pues se echa la gente encima, ¿sí? La gente, las demás personas lo van a criticar, pero fulano, ¿por qué hace eso? Pero ¿por qué ya no va, ya no mira televisión? ¿Por qué ya no bebe? ¿Por qué ya no se divierte? ¿Por qué ya no esto? ¿Por qué ya no lo otro? La gente ya, incluso hasta se molestan con uno, dejan de hablarle. Pero bueno, o sea, cada quien con lo suyo y pues uno debe estar dispuesto a seguir caminando. Entonces, como hablamos hace un momento, o sea, el Cristo en el interior del hombre, en el corazón del hombre, eh, él se va a hacer de todo, a cargo de todos nuestros procesos psicológicos. Entonces, siendo desconocido para la gente, es de hecho calificado como cruel, inmoral, perverso, debido a que pues hay muchos conceptos, o la gente tiene muchos conceptos sobre lo que es el Cristo, ¿sí? Entonces, solo, o sea, hay conceptos sobre el Cristo histórico, antropomórfico, y entonces, o sea, se le ponen de hecho calificativos muy feos, ¿sí? Porque al Cristo se le ve como un ser célibe, pero realmente no es así. La gente no puede concebir al Cristo íntimo en el corazón del hombre, ¿sí? O sea, no reconocen, como que van a ser el Cristo en otra persona, como así, no están dispuestos a aceptarlo, ¿sí? Entonces cuando uno habla de todo esto, la gente se la viene encima. Cuando uno habla pues de la realidad del Cristo rojo, del Cristo revolucionario, entonces la gente lo va a criticar a uno, lo van a atender de hereje, blasfemo, malvado, profanador, mentiroso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y ahí en este caso, pues nosotros podemos comprender por qué las palabras del Maestro Jesús cuando estaba en la cruz del Gólgota. O sea, decía, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente ellos en ese momento, esas personas, no sabían lo que estaban haciendo. No sabían que estaban crucificando un Cristo, ¿sí? Pero entonces, uno no es nadie para juzgar a nadie, ¿sí? Pero entonces, llegar a encarnarlo, encarnar el Cristo, la fuerza crística, es el aspecto eh, o es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo sobre la muerte del yo psicológico. Entonces, el Cristo, perdón, Él va a ir trabajando en nuestro interior a medida que nosotros empezamos a esforzarnos conscientemente, ¿sí? Él se va tomando sus propias responsabilidades,
Entonces, eh, realmente se tiene que vivir un vía crucis, así literalmente como lo vivió el Maestro Jesús. Lo tenemos que vivir nosotros interiormente en todo este proceso, en todo este trabajo. Así como escrito está, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? O sea, ayúdate que yo te ayudaré. Debemos siempre pedirle a nuestra Madre Divina, siempre, siempre, a cada efecto, a cada detalle que nosotros descubrimos, pedirle a nuestra Madre Divina que lo elimine, que lo desintegre en nuestro interior. ¿Sí? Porque de esta forma es que va a poder llegar o vamos a poder llegar al nacimiento del Cristo en nuestro interior. De esa manera, pues, Él va a poder llegar a purificarnos interiormente, a limpiarnos, ¿sí? Vamos a llegar a encarnar ese fuego crístico, ese fuego cristónico en nuestro interior. Él es nuestro Salvador profundo, ¿sí? El que nos limpia y nos transforma interiormente. Entonces, listo compañeros, muchas gracias. Entonces, recordarles siempre que nos pueden escribir a través de WhatsApp para recibir el material de las conferencias. Entonces, recordarles que nos vemos la próxima semana en la conferencia número 39, que es la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Entonces, listo compañeros, muchas gracias y nos vemos la otra semana.